La escuela del futuro, toma 3. ¿Qué hacen las escuelas que innovan? Capítulo 1. Alvin Toffler nos explica que la palabra que está de moda es el cambio, pero este cambio tiene diferentes velocidades. La educación tiene un cambio muy diferente a todo a su alrededor que cambia muy rápidamente. Por esto nos dice que la educación está en crisis. La autora Inés Alberrondo nos explica que la crisis es una oportunidad para la innovación, en dos conceptos, en la organización del sistema educativo y en la educación basada en la formación de competencias. Nos explica que las competencias son capacidades complejas que se construyen con conocimiento, estrategias y habilidades. Permiten dar posibles respuestas a situaciones que son variables. Operan como habilidades que son construidas en un contexto determinado y permiten tomar decisiones teniendo en cuenta cuál es el fin. También estas competencias se desarrollan y nos acompañan durante toda nuestra vida y no son propias del sistema educativo, es decir, que podemos contar con ellas para nuestro ámbito social, ya sea en la familia, en el barrio o en el ámbito laboral. El sistema educativo. Gairin nos dice que el sistema educativo es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un fin común, en este caso, educar. El origen del sistema educativo tiene dos niveles, el nivel primario, que era para la clase baja, para los pobres, y ese era su techo, y el nivel secundario, que se originó en los bachilleratos y los liceos para la gente de clase alta, y este nivel permitía prepararlos para el ingreso a la universidad. Brauner nos dice que la educación ya ha sufrido grandes transformaciones. Por ejemplo, la primera, la escolarización, es decir, cuando surge es aquel origen de la escuela medieval. Luego tenemos los sistemas estatales, cuando la educación pasa del sistema religioso al sistema público, es decir, ya no interviene en el ámbito de la educación la iglesia y el mote religioso que solían tener. Y luego la masificación educacional, cuando interviene el Estado y se quiere, a través de la escuela, construir el sentimiento o el concepto de nación. El Estado pasa a ser una agencia de docentes, los docentes pasan a ser funcionarios públicos, la educación se la ve como un medio en la cual permite la enseñanza y a su vez la disciplina, y la educación también pasa a ser un derecho del ciudadano. Pero Brauner nos plantea una cuarta revolución con respecto a la implementación de las TIC. Con respecto a esta revolución nos dice que hay que hacer un cambio en todo sentido, cambio en la formación de los docentes principalmente, en la forma de evaluar, en la forma de producir los contenidos, en la forma de producir el currículum en sí también. Por último, Pralavsky nos dice que el nuevo desafío que tiene la educación es pasar de la formación de saberes a la formación de competencias. Los nuevos niveles intermedio y preescolar. A mediados del siglo XX surgieron nuevos mecanismos para lograr una nueva desarticulación, la cual no tuvo en cuenta las necesidades del individuo. Después de la Segunda Guerra Mundial se implementó una oferta educativa debido a la gran demanda de escolaridad que surgió durante ese periodo, sin dejar de tener en cuenta que hasta ese entonces solo existía un solo nivel de educación y el cual no era obligatorio. El sistema educativo no estaba preparado para adoptar otro nivel. Dada la numerosa cantidad de individuos que buscaban escolarizarse, se establecieron así nuevos edificios escolares y una administración propia para que esa persona se encargara de llevar el control. Cabe destacar que el nivel educativo no se originó desde el paradigma didáctico tradicional, sino desde las necesidades sociales. Esto quiere decir que no se tenía en cuenta brindar una educación, lo que se buscaba era mantener una asistencia social para que los padres pudieran incorporarse al mercado de trabajo. De los niveles a los ciclos. La educación se fue incorporando acorde a las necesidades y a las etapas evolutivas de cada individuo que vivía en la sociedad, aplicando en ella habilidades, conocimientos, destrezas y emociones
para que ellos pudieran destacarse dentro de la sociedad. Los niveles y los ciclos de la nueva estructura. La Ley Federal de Educación introduce un cambio en la estructura académica de nuestro sistema. En la resolución número 30/93 se considera que los niveles definen los tramos en que el sistema educativo tiende al cumplimiento de las necesidades que plantea la sociedad en un determinado tiempo y espacio. La duración de los niveles está implicado de acuerdo a las necesidades educativas de los sujetos y de la sociedad. Estas necesidades se pueden agrupar en 4 campos. El primer campo se encuentra conformado por la prevención y la educación temprana. El segundo campo se encuentra conformado por la adquisición de competencias básicas y la apropiación de conocimientos. El tercer campo se encuentra conformado por el dominio de conocimientos y las capacidades intermedias. Y el cuarto campo se encuentra conformado por el logro de alta capacitación. Son estos 4 campos los que determinan la estructura del Sistema Nacional de Educación, propuesta por la Ley de Educación, y se encuentra conformado de la siguiente manera: educación inicial, educación general básica, educación polimodal y educación superior. Buenas, a mí me tocó explicar sobre características y finalidad del nivel inicial. Pero antes de empezar a explicar estas características, tenemos que tener en cuenta sobre la definición de la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación regula el derecho de enseñar y aprender en todo momento en el territorio nacional. La educación inicial abarca un periodo de vida comprendido entre el nacimiento y el ingreso a la educación básica. Estableció que el último año del nivel inicial, para los 5 años de edad, sea obligatorio. Junto con esta, la resolución 3039 del Consejo Federal de Cultura y Educación establece que el nivel inicial tiene como finalidad garantizar el desarrollo integral de los niños. También estableció que en el jardín maternal garantizar el derecho del niño, al igual que en el jardín de infantes, que será obligatorio desde los 3 a los 5 años de edad, que contemplen el desarrollo personal de cada alumno. Luego tenemos la EGB, la Educación General Básica. Es el nombre que recibe el ciclo de estudios primarios obligatorio en varios países. El EGB cuenta con 3 ciclos. En el primer ciclo atiende a niños de entre 6 y 8 años de edad, buscando lograr la alfabetización y la adquisición de operaciones numéricas básicas, o sea, de matemáticas. En el segundo ciclo atiende a niños entre 9 y 11 años de edad. Tiene como objetivo afianzar los conocimientos de la lengua y la matemática. Y en el tercer ciclo, y el más criticado, atiende a los niños entre 12 y 14 años, accediendo a una lógica que les permite reflexionar y elaborar nuevas hipótesis. En resumen, la educación actual se organiza de la siguiente manera. Se inicia a los 5 años con el último curso de nivel inicial. Luego continúa con 9 años de educación general básica y termina con 3 años de educación polimodal. Luego tenemos la característica de la educación polimodal. La educación polimodal en Argentina es para nombrar un ciclo educativo que estuvo vigente hasta 2011 en varias regiones del país. El polimodal se extiende en 3 años y forma parte de la enseñanza media, sin que su cursado sea obligatorio. Es decir que si el alumno optara por no cursar este año de polimodal, podría graduarse igual. Es aquí donde surge la problemática junto con el tercer ciclo del EGB, porque el tercer ciclo del EGB no puede ser considerado un ciclo de educación media ni tampoco de educación secundaria. Es por eso que el ciclo EGB solo responde a la necesidad específica del alumno. Aquí tenemos el primer problema, porque no responde a las necesidades de un mundo laboral, del nuevo mundo. En el segundo ciclo no es ni primaria ni secundaria, como ya dije antes. No puede ser tomado como educación media ni primaria, tampoco como educación secundaria.
La función propia del ciclo es la terminalidad, contemplar aquellos aprendizajes básicos para el desarrollo personal integral del alumno. Es decir, que en este ciclo se contempla el desarrollo y la afianzación de de los conocimientos previos del alumno, para así poder tener un buen desempeño en un futuro. Buenas, a mí me tocó hablar sobre el tema un espacio problemático, el tercer ciclo de la EGB. Este representa el espacio más problemático, es el único que no se asemeja a los antiguos niveles. Esto presenta una oportunidad en un momento en el cual se trata de inventar otra educación, acorde a los nuevos paradigmas en el marco de la necesidad de una reconfiguración total del sistema educativo. El espacio más problemático, el tercer ciclo de la EGB. El tercer ciclo está comprendido en el periodo obligatorio, por ende hay que pensar en un nuevo modelo para la inclusión. Nuestra escuela secundaria fue desbordada por la masificación. No tiene capacidad por las características de los grupos de los alumnos y por las dimensiones de los establecimientos. El tercer ciclo constituye una unidad respecto de desarrollo psicoevolutivo, la preadolescencia y los primeros años de la adolescencia, y busca generar una propuesta pedagógica superadora al evitar posibles asimilaciones a los niveles existentes. El tercer ciclo de la EGB no es primaria ni secundaria. Se trata de un espacio de preparación de toda la población para su inserción en la vida productiva o en el nivel polimodal. Justifica su lado orientador. La educación secundaria no es para todos y nunca estuvo organizada para retener. Tampoco es una escuela primaria ni puede seguir los criterios de organización de los dos primeros ciclos, ya que los púberes no se adaptan a los modelos infantiles. Los objetivos del tercer ciclo: avanzar hacia la formación de competencias complejas y sistematizar conceptos y procedimientos de los distintos campos del saber. Reflexión de los principios éticos que orientan las acciones humanas y otro objetivo es la apropiación de los saberes científicos tecnológicos básicos. El desarrollo de actitudes y valores para la formación del ciudadano. Para desarrollar un modelo acorde con la inclusión, debemos focalizar la enseñanza en el desarrollo de competencias, poner en práctica estrategias que den lugar a proyectos relativos a educación y trabajo, disminuir la cantidad de espacios curriculares y facilitar la concentración del trabajo de los docentes. La función propia es la terminalidad, completar aquellos aprendizajes básicos para el desarrollo personal e integral de los alumnos en el desempeño cívico y social. El otro tema que me tocó es la ruptura entre niveles lógicas de cada nivel. La estructura tradicional del sistema educativo es la resultante de procesos históricos, que más que ayudar a que estos se integren, conformaron una lógica que podemos llamar aluvional. La falta de articulación entre los niveles produce efectos concretos de exclusión y repetición en los primeros estadios de cada nivel. Es importante hacerse cargo del problema, comprender sus causas y transformarlo en un nicho para innovar. El desarrollo de los niveles educativos generó rupturas y relaciones poco coherentes entre sí. Cada nivel se organiza a partir de una lógica propia. La estructura tradicional está compuesta por jardines de infantes, la escuela primaria y la escuela secundaria o medio. En los jardines de infantes está regido por la lógica del juego, del hacer y del placer. En el nivel primario, el desarrollo del alumno, la formación instrumental y moral. Y en la educación secundaria, en la cual nosotros estamos inmersos, por la lógica racional de las disciplinas académicas. Yo voy a hacer hincapié únicamente en lo que es la educación secundaria, ya que estamos nosotros involucrados en ella.
La escuela secundaria organiza su modelo de enseñanza desde las lógicas de las disciplinas. En las modalidades más instrumentales se mantiene una impronta propedéutica de saberes académicos, que deben ser construidos en paralelo a partir de espacios segmentados dedicados a cada disciplina. El proceso de integración de saberes se exige al alumno nuevamente sin el acompañamiento debido, provocando un alto nivel de fracaso expresado en los mayores índices de exclusión y repetición de toda la escolaridad. Bueno, ahora hablaré sobre los niveles o ciclos, acerca del continuo de la educación del sujeto de aprendizaje, o sea, de la propuesta de estructurar el sistema educativo por ciclos y pensar cuáles son los ciclos. Pensamos primero cuáles son las etapas evolutivas del alumno. Hoy los sistemas educativos se refieren a un solo nivel como educación obligatoria. Cuando se habla de la educación básica sería desde el nivel inicial hasta final del polimodal, según estas autoras. En la actualidad serían 2 años de educación inicial, 7 años de nivel primario y 5 años de educación secundaria. Los grados se enumeran de manera sucesiva en el nivel primario, al igual que en el nivel secundario. En este último se divide en 2 ciclos, ciclo básico y un ciclo orientado. Este último ciclo sería el último de la educación obligatoria, donde se recibe el título para entrar en un nivel superior. Volviendo al sujeto de aprendizaje, no se piensa a la educación como tramos separados, sino que todo el sistema educativo se conceptualiza como continuo que se divide en función de las etapas evolutivas del sujeto que aprende. Así la mencioné desde el principio. Bueno, ahora que hablamos del continuo de la escolarización, podemos hablar de un sistema articulado. Son 2 dimensiones que van de la mano. Sería como una metodología que tenga el mismo enfoque, las mismas bases de propuesta didáctica, pero obvio que no el mismo contenido. O sea, se va profundizando de manera que veamos las necesidades y las características de cada alumno. Y sobre esto podemos pensar acerca de educar a un sujeto que va cambiando con respecto al alumno. Es necesario articular a lo largo de todo el sistema educativo las diferentes dimensiones del desarrollo de su personalidad, que serían el cognitivo y lo socioafectivo. Con respecto al primero, se trata de facilitar el desarrollo del pensamiento, que debe pasar del estadio del pensamiento concreto al abstracto, que sería de los 16 a los 18 años. Y en el desarrollo socioafectivo se trata de afianzar el desarrollo, los niveles de responsabilidad y en tanto en lo individual como en lo social. Debe de llegar el alumno a ser una persona autónoma, podemos decir, que implica un pensamiento crítico y responsable. En fin, de esto se trata los proyectos educativos en una institución educativa. Uno de los grandes problemas que hoy nos convoca es sin duda los cambios necesarios en la educación, cambios profundos acorde a las necesidades del tercer milenio. Es de fundamental importancia reorganizar la propuesta didáctica. Esto tiene como objetivo formar personas competentes. Enseñar las competencias supone poner a los sujetos que aprenden frente a situaciones que planteen problemas para resolver. Es necesario también la riqueza y la diversidad de los contextos, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los alumnos. Uno de los elementos valiosos es la evaluación, para conocer el grado de alcance de las competencias. Los contenidos resultan ser insumos indispensables para desarrollar las capacidades y aplicarlas de forma pertinente en el contexto. La metacognición es de vital importancia para
autorregular los procesos de aprendizajes. Las propuestas didácticas deben desarrollarse de manera articulada, teniendo en cuenta los ciclos de manera tal de acompañar, guiar al alumno en instancias aún más complejas. Reorganizar la propuesta didáctica implica las capacidades de actuar, de hacer, de motivar para lograr mejores aprendizajes, atender las diversidades, seleccionar y articular contenidos, dando actividades acorde a cada necesidad. Con respecto a la metodología de enseñanza, se tienen en cuenta métodos tradicionales y también métodos innovadores. El único objetivo es lograr el desarrollo de competencias. La incorporación de diversas técnicas, exposición, investigación, trabajo en grupo, búsqueda de bibliografía, debate, juegos, roles, etc., será muy importante a la hora de planificar propuestas didácticas. En definitiva, será el docente quien tendrá la responsabilidad y capacidad de tomar las decisiones sobre las propuestas, sobre las estrategias didácticas. Con respecto a la reorganización de la escuela, las autoras consideran que es necesario reorganizar las instituciones, ya que el nuevo modelo requiere instituciones flexibles, capaces de adaptarse a su contexto, conformando lo que se ha llamado instituciones inteligentes. Este cuadro ejemplifica algunos indicadores de lo que es la escuela tradicional y las escuelas inteligentes. En un marco para articular, herramientas para actuar. La articulación es un problema más bien estructural. Para esto se deben llevar a cabo una serie de decisiones técnico-pedagógicas que permitan alcanzar fines y objetivos actuales de la educación, a través del pasaje de las dimensiones y las decisiones organizativas. En cuanto a las dimensiones, debemos pasar del conocimiento académico a un saber tecnológico, del aprendizaje pasivo al constructivo, del contenido conceptual al complejo. En cuanto a las decisiones organizativas, deberíamos pasar una propuesta didáctica homogénea a una flexible, de una institución burocrática a una más bien inteligente, y sobre todo de un sistema educativo organizado por niveles a uno que esté organizado por ciclos. Lo importante es que en todas las escuelas se puedan marcar aquellas diferencias, tanto en la propuesta de enseñanza como en la organización. Para esto se debe trabajar con el equipo docente, que son quienes tienen el contacto diario con los alumnos y pueden ver sus diferencias. Entonces, debemos diferenciar los ciclos desde los tipos de actividades de los alumnos. Para esto, cada grupo docente debe determinar cuáles van a ser las actividades apropiadas para una propuesta de enseñanza, de acuerdo al ciclo o al año al que concurran los alumnos. Y por otro lado, diferenciar los ciclos desde las actividades de enseñanza. Para esto se debe llevar a cabo un intercambio de ideas en el equipo docente para tomar conciencia cómo diferenciar actividades de acuerdo a los ciclos. Obviamente que no vamos a darle una misma actividad a un chico que va a su último año que aquel que recién está iniciándose en la secundaria. Esto se debe hacer para acompañar el proceso madurativo y cognitivo de los alumnos, a través de juegos, proyectos, debates, investigaciones, así como también las clases teóricas tradicionales que también servirían, pero llevándolas a otro tipo de enseñanza, otro tipo de interacción con los alumnos. Los integrantes de este grupo son Acuña Sabrina, Costilla Lourdes, Delgadillo Adrián, Ferner David, Ledesma Adrián y Maidana Lorena. Muchas gracias.